lo que hemos denominado diálogos educativos. Creemos que es una instancia necesaria en los tiempos que vivimos, no solamente por el contexto de pandemia, sino porque necesitamos también reunirnos en torno a distintos temas. Hoy día, obviamente, que nos reúne un tema de desafío pedagógico. Y estamos viviendo una situación compleja nuevamente, y entendemos que esto es un proceso que va a ser más largo incluso de lo que algunos habíamos previsto. Hemos querido esta vez iniciar esta actividad con un académico de la Universidad de Padua, Italia, una de las universidades más antiguas del continente europeo, porque queremos otorgar también una conversación más global desde el punto de vista de lo que nos ocurre acá en nuestro campamento minero ubicado en el desierto de Atacama, al norte de Chile, en un campamento minero. Y también hacerles la invitación a nuestros profesoras y profesores a que miremos también el mundo. El mundo hoy día está viviendo momentos complejos y la pedagogía obviamente no está exento de esa complejidad. Se ha podido leer mucho estos días, incluso el debate que existe a partir de los resultados de aprendizaje de la prueba de diagnósticos educativos que aplicó la Superintendencia de Educación, pero sabemos que los resultados son mucho más allá que un simple resultado. Aquí hay ciertos procesos de los cuales tenemos que dar cuenta y generar nuevos desafíos. La pandemia y los nuevos desafíos globales del mundo, no solamente la pandemia, nos obliga a que la pedagogía, el ejercicio de la profesión, al interior de la sala de clases y al interior de las unidades educativas, nos entreguen y nos permitan nuevas herramientas para enfrentar los próximos 30 o 40 años. Por tanto, en ese sentido y en ese contexto, quiero dejar con ustedes al académico señor Edgar Serrano, profesor de la universidad, profesor titular de la Universidad de Padua, doctor en pedagogía, magíster en ciencias políticas y experto en geopolítica y cooperación internacional. Actualmente el académico Edgar Serrano es manager didáctico del Máster Internacional en Desarrollo Local impartido por la Universidad de Padua. El profesor Serrano es un gran conocedor de Chile, vivió en Chile un largo tiempo, quizás él se los va a comentar, conoce la realidad chilena desde el 90 en adelante, es un gran analista internacional de la realidad latinoamericana y conoce perfectamente nuestra realidad educacional porque también pudo, diría yo, disfrutar de un largo tiempo de permanencia en nuestro país y un gran conocedor también de la realidad europea y también, por supuesto, de lo que sí está ocurriendo a nivel global y con relación a la pandemia. Como ustedes saben, Italia fue un país que ha sido duramente azotado por esta pandemia y hay un cierto aprendizaje de la educación superior y también de la educación escolar que creo que puede ser importante que podamos compartir en esta tarde. El profesor Serrano va a tener un momento de exposición y después, estimado profesor Serrano, le pediría que pudiéramos tener también un espacio de comentarios, consultas, que nuestros colegas profesores y profesoras puedan vertir y reaccionar a lo que usted nos va a contar. Así que, profesor Edgar, lo dejo con todo el escenario para que usted pueda exponer. Muchas gracias por su presencia. Ya, perdonen, yo también, como veis, estoy cansado de una jornada de conexiones con reuniones online y cursos. Bueno, buenas tardes y sinceramente quisiera agradecerle a nuestro amigo Ramón, a Jonathan, a Juan Eduardo, por haberme cruzado esta invitación para un conversatorio sobre temas muy interesantes, porque cuando hablamos de educación estamos hablando precisamente del futuro. Y de futuro significa imaginarlo a la luz de las cosas que están sucediendo en el planeta, desde todo punto de vista, ¿eh? A la luz de las últimas investigaciones y experimentaciones que están haciendo en el campo de la biotecnología, de la bioinformática, pero especialmente en el campo de las neurociencias, en el campo de la nanotecnología, y todo ese tipo de investigaciones y de descubrimientos y de experimentaciones que están haciendo, eso está teniendo una fuerte repercusión en el ámbito pedagógico didáctico, porque, como ustedes saben, pues, cuando estamos hablando del futuro de la mente, porque de esto se trata, del futuro de la mente, estamos viendo que a la luz de las últimas investigaciones, a la luz del
la expansión del mundo digital, ¿m? De la red, de la lluvia de información que existe en el mundo, a la luz de todo esto, bueno, estamos viendo cómo se está transformando el modo de aprender y el modo de enseñar. Pero existen otros factores que están incidiendo fuertemente en el proceso de formación y en el proceso de aprendizaje, que son precisamente los entrecruces culturales que lo que llamamos como proceso globalizador están dando, ¿ah? Y están impactando fuertemente el modo como aprendemos. Las tradiciones culturales de diversas áreas del planeta se están entrecruzando y están modificando el esquema occidental con el cual concebíamos el modo de aprender y el modo de enseñar. O sea que la didáctica se ha convertido en algo tan flexible, porque la penetración de tradiciones culturales como por ejemplo la oriental, la asiática en general, pues, ¿no? Que en este momento está teniendo un fuerte auge también de protagonismo económico, geopolítico. Basta pensar a las grandes realidades como China e India, ¿no? Bueno, esos tipos de tradiciones culturales están dando, obligando a los analistas, a los productores de ideas para el mundo académico, para el mundo pedagógico, para el mundo didáctico, nuevos elementos, nuevos elementos. Yo voy a tratar de hablar una media hora, 40 minutos no más, porque me gustaría mucho más el intercambio, las preguntas, las cosas, pero habría elemento enorme como para conversar. Pero vamos a limitarnos a algunas cuestiones muy precisas para darle cabida después a la conversación. Primer elemento. Asistimos a un proceso que está superando las llamadas, el llamado paradigma geopolítico, y estamos entrando en una fase que nuevos analistas están llamando de conectografía. Conectografía. O sea, un nuevo paradigma interpretativo de lo que son las transformaciones que se están dando en el ámbito de los llamados protagonistas fundamentales del proceso de transformación planetaria. Me refiero principalmente a 4 o 5 realidades: China, India, Japón, Europa, Estados Unidos, que es donde están los más fuertes enclaves de inversión en la producción de nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y nuevas profundizaciones sobre las modificaciones que las tecnologías que estamos usando hoy están impactando en el modo como pensamos, en el modo como elaboramos información y en el modo como nos relacionamos con el resto del mundo, con el resto de las personas en nuestras comunidades, ¿no? La escuela está dejando de ser un lugar físico, algo, una estructura formal, para abrirse y ser concebida como un espacio relacional en estrecha relación con la comunidad, con los apoderados. Se está llegando pues a un método de concebir la formación, el aprendizaje y la enseñanza como un espacio en el cual no podemos más concentrarnos en lo que es el espacio físico de la estructura. Es necesario abrirse también a responsabilizar a los apoderados en ese proceso, porque si la niña o el niño, una vez que sale de la escuela, del liceo, bueno, de la realidad escolar, y regresa a casa, es muy importante que los padres sepan qué modelo didáctico, pedagógico, qué objetivos de aprendizaje la escuela donde el niño o la niña participa se está dando, de manera que pueda darle continuidad en la casa, pero al mismo tiempo la comunidad misma, como espacio de relación social y de crecimiento del niño o la niña, está llamado a participar. Entonces, esos elementos los estamos aprendiendo de varias experiencias que hemos observado en algunos países
asiáticos, en Australia, por ejemplo, en Sudáfrica, por ejemplo. Y eso ha comenzado, pues, a poner en discusión algunos modelos occidentales del aprendizaje, incluso algunas teorías pedagógicas. El mismo Jean Piaget, ¿sí?, que normalmente en las academias viene citado como una de las personas que más ha contribuido a entender la evolución mental, el crecimiento, ¿no?, mental del niño, la llamada teoría de las edades evolutivas. Bueno, ya no tiene ningún sentido eso, porque basta pensar a su enfoque sobre el llamado pensamiento abstracto. Piaget vincula, digamos, la edad cronológica con el pensamiento abstracto, pero nosotros vemos, por ejemplo, en Camerún, en Costa de Marfil o en Zimbabue, un niño de 6 años fuertemente competente en pelar un coco con un machete, 6 años. Entonces uno se pregunta, ¿dónde queda el pensamiento abstracto aquí? En Europa, un niño de 6 años es imposible que pueda tomar un machete y hacer alguna cosa con un machete, porque es un peligro. Pero en un contexto como ese, el niño lo hace. El niño ha crecido entonces con un tipo de preparación, de experiencias completamente diferente, ha desarrollado competencias más allá de la edad cronológica. Eso ha falseado, ha debilitado los enfoques, por ejemplo, de Piaget. Entonces, ahora estamos tratando de entender los enfoques asiáticos, los enfoques sudafricanos, los enfoques australianos, los enfoques norteamericanos lo conocemos bastante. ¿Ok? Entonces, se trata de esto. ¿Cómo hacer para que el niño del futuro, que nosotros entendemos como niño del futuro lo siguiente? Es importante estas cosas que les voy a comentar, porque en la medida que vamos profundizando las investigaciones y los intercambios de opiniones entre colegas, distintas universidades europeas con área asiática, área africana, área norteamericana, América Latina incluso, se ha venido modificando la concepción que tenemos del niño. En realidad, el niño es el padre del adulto que vendrá. Esa es la concepción que tenemos ahora. El padre del adulto que vendrá. Porque en la medida que este niño crece, según sea el tipo de formación y el tipo de relaciones que tendrá con su mundo existencial cotidiano, así será el adulto del futuro. Entonces, hay una serie de factores que tenemos que considerar en el momento en que vayamos a diseñar una estrategia didáctica para el adulto del futuro. Entonces, hay que pensar, precisamente como decía Ramón, en los próximos 30, 40, 50 años, que es donde estamos nosotros acá en Europa en este momento discutiendo. El llamado Next Generation EU, que es el programa de las nuevas generaciones europeas, que está diseñado para de acá al 2050. Y la Europa ha puesto, pues, una enorme cantidad de dinero para formar el europeo del futuro, en donde uno de los aspectos más importantes que resaltan de ese documento de la presidenta de la Comisión Europea es precisamente el tema ambiental. Existe una emergencia ambiental global y como quiera que estos niños y estas niñas van a vivir en un mundo totalmente conectado, totalmente globalizado, tienen que comenzar a pensar en términos globales también, aprender en términos globales, entender en términos globales. O sea que la formación y el aprendizaje no pueden estar dirigidos solo a la búsqueda del trabajo en el lugar donde uno crece o en el país donde uno nació, ni siquiera en el continente, porque hoy, digamos, el espacio es el planeta. No es más la región, no es más el país, no es más el continente, sino el planeta. Entonces entran en campo una serie de factores, como por ejemplo las competencias interculturales, un factor que viene muy subestimado en la formación de las niñas y los niños hoy. Sin embargo, eso es súper necesario. Entender los comportamientos de las personas
en las distintas realidades culturales. Eso es competencia intercultural y es un factor importantísimo para abrirse campo en las relaciones planetarias. Aprender idiomas, más de 2, más de 3, porque eso es otro factor de conexión con el resto del mundo y entendimiento de lo que está pasando en otras localidades del planeta. ¿Mm? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que en realidad el tema de fondo es que el llamado balón está en el campo de la enseñanza, más que en el campo del aprendizaje. Como quiera que todos estos fenómenos del cual estoy hablando están incidiendo fuertemente en la necesidad de modificar, de actualizar, de innovar en el campo didáctico y en el campo pedagógico, entonces es claro que el desafío está en qué herramientas debemos poseer como docentes para ofrecer una didáctica orientada a ese adulto del futuro con toda la complejidad que vivimos en el presente. Con toda la complejidad que vivimos en el presente. Entonces, vayamos, por ejemplo, a nuestra situación continental hoy, para dar un ejemplo de la importancia que esto tiene en los procesos de transformaciones y de formación del adulto del futuro en nuestro continente y en el caso específico de Chile. El nuestro es un continente en profunda transformación. Hace poco escribí un artículo para una revista de pedagogía que la llamé tercera década, porque creo que esta década, la tercera década del siglo XXI, es y será decisiva, absolutamente decisiva para nuestro continente y para Chile, porque tenemos que considerar dos aspectos. El continente se está transformando fuertemente. El sistema de conexiones, la red, la social media, están incidiendo fuertemente en estos procesos de transformaciones. No existen en este momento, no observamos ningún tipo de estructura organizada que pueda liderar esos procesos, sino que son movimientos espontáneos, que tienen incluso particulares, preferencias particulares. ¿Quién defiende opciones como la ecología? ¿Quién defiende opciones como el indigenismo? ¿Quién defiende el tema de la identidad, el tema de la justicia, el tema de los derechos humanos, el tema ético, el tema de la fe? Bueno, hay varios. Entonces los grupos en base a esos tipos de intereses se están organizando y defienden esos tipos de opciones. O sea, hay una especie de pluralidad de opciones y cada quien pues se identifica con uno de ellos y la aporta y la lleva adelante. Eso está sucediendo en todos nuestros países. Pero en Chile, que yo considero mi segunda patria porque mis niños nacieron en Chile, son chilenos, sucede algo muy especial y hay que considerar también ese factor. Yo los invito a ustedes a reflexionar sobre esto. Las niñas y los niños que en este momento están en su proceso de crecimiento, de formación, en el contexto de las escuelas chilenas, de aquí a 10 años van a ser algo más que adolescentes. Van a entrar en su fase ya de 18 años o algo más, qué sé yo. Pero, ¿cuál es el elemento? Que van a crecer en un momento en el que el país va a cambiar su forma de Estado, porque está preparándose a darse una nueva constitución y con esa constitución, una vez que venga aprobada, inicia el proceso de adecuar las normativas existentes, incluso en el campo educativo, a la nueva realidad que emergerá de esa forma Estado reflejada en la constitución. Bueno, esos niños van a crecer en un momento de cambios muy profundos en la forma Estado del país. Y hay que preparar entonces a esos niños a vivir con esa nueva realidad, que es la nueva constitución, con esa nueva realidad que serán las leyes nuevas en materia de educación, en materia de salud, en materia de derechos, en materia de deberes. Y entonces, para formar el ciudadano del futuro en el contexto de esto que está surgiendo, tenemos que estar preparados para también ofrecer al interior de nuestros
materias y nuestras enseñanzas esos elementos. O sea, este niño sí va a ser un ciudadano global, ciertamente, pero debería tener fuertes raíces nacionales. Entender su país, entender lo que pasa en su país, ayudarlos a entender, entonces, es uno de los desafíos que tenemos hoy. Pero observando la situación desde la perspectiva del título que hemos dado hoy, también aquí hay un fuerte desafío, porque es claro que la pandemia ha impuesto una ruptura drástica con el pasado. No va a ser más igual, las cosas no van a ser iguales, por lo tanto hay que repensarlo todo, o casi todo, digamos así, a partir de la construcción de nuevos escenarios posibles. Como ustedes saben, la misma experiencia que han tenido como nosotros acá en la universidad, pues, ¿no? De un momento a otro, en un momento así, de imprevisto, nos encontramos, fuimos catapultados a la conexión con las redes y a hacer clases online y todo eso, y nos obligó en el proceso mismo de la emergencia a aprender una serie de manejos de instrumentos para ofrecer lo más posible formación a nuestros muchachos y muchachas. Pero ahora que ya nos hemos acostumbrado al uso de eso, y en el momento que en algunas realidades se está saliendo de esta emergencia, las indicaciones que recibimos por parte de los mismos estudiantes y otros docentes que posiblemente el sistema de formación va a continuar en una modalidad dual. Muchos preferirán continuar con su forma de lecciones online y algunas otras en presencia. Pero la cuestión es la siguiente. Más allá de la situación pandémica, una vez que logremos superar toda esta situación, incluso los miedos que quedaron y que quedarán por largo rato en gran parte de la población, o sea, no será fácil acostumbrarse al nuevo contexto después de salir de ese trauma. Pero el elemento fundamental, el desafío fundamental que tenemos a la luz de esta experiencia pandémica es que la creatividad es el elemento que va a ayudarnos a adecuarnos a un nuevo contexto utilizando la tecnología presente para mejorar las formas de aprender, mejorar contenido, mejorar métodos, con la ayuda de estos tipos de instrumentos. Porque independientemente de la emergencia pandémica, estamos obligados, mucho antes de la pandemia ya estábamos comenzando a pensar en esa modalidad de entregar formación y de recibir formación, ¿no? Gracias a los instrumentos, ¿no? de la tecnología, porque es simple decirlo. Estamos entrando en una era en la cual las generaciones presentes, que serán los adultos del futuro, siempre más van a ser identificadas como generaciones híbridas. No es solamente el tema de la formación híbrida, de la enseñanza híbrida, o sea, digamos 50% en presencia y 50% en remoto. No, el tema es mucho más fuerte, mucho más profundo. Generación híbrida quiere decir que debido a los avances tecnológicos, debido a la invasión, digamos así, de los instrumentos tecnológicos en la formación y en la ayuda pues, a la estructura escolar para aprender y para enseñar, debido al uso masificado de los social media por parte de nuestras muchachas y nuestros muchachos, Internet, la televisión, todo lo que existe en este momento a disposición nuestra, está generando un nuevo tipo de persona que nosotros hemos definido precisamente generación híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque buena parte de su formación está siendo fuertemente influida por el uso de estos instrumentos.
siempre más vamos hacia la compatibilidad de convivencia entre el instrumento artificial, la tecnología, y el ser humano. Mientras nosotros, de nuestras edades, hemos visto cómo ha nacido Internet, hemos visto cómo ha nacido el fax, hemos visto cómo ha nacido la red, hemos visto cómo ha nacido el celular, hemos visto cómo ha nacido Facebook, hemos visto cómo ha nacido Telegram, hemos visto cómo ha nacido Instagram, y todo esto acá, todo eso lo hemos visto nosotros que han surgido. Los niños de hoy han nacido en un momento en que todo eso ya estaba, y ellos ven como natural esa cosa. Por lo tanto, hay que ayudarlo a entender que existe un mundo real y existe un mundo virtual. No deberíamos caer en el error que en este momento está cayendo Japón, por ejemplo, y que ellos están tratando fuertemente de revisar esa situación desde el punto de vista igual de la formación, en que los jóvenes japoneses están confundiendo la realidad virtual con la realidad real. Causó mucho estupor en nosotros como comunidad científica el observar un concierto de un ser que, si no son hologramas, un holograma de una chica que canta en una grande pantalla y llenó un estadio con 50.000 personas en un concierto. Entonces eso nos puso un gran interrogativo a nosotros. ¿Cómo es posible que 50.000 personas vayan a ver un holograma que canta y lo exaltan como si fuera una cantante real? El hecho que un japonés se haya casado con un robot, ¿eh? Eso comienza a hacer pensar de que las personas están confundiendo el mundo virtual con el mundo real. Y eso tiene grandes repercusiones en el proceso de elaboración del conocimiento, en el modo como el cerebro elabora su conocimiento y obviamente en el modo como el cerebro aprende de la realidad. Nos estamos pues yendo siempre más a un tipo de generación que comienza a escaparse de las manos de lo que es el ser humano en cuanto tal, porque su visión está fuertemente influida por estos elementos del virtual que ya comienzan a ser reales para ellos. Nosotros desde la perspectiva, digamos, de las personas que tenemos un poquito más de edad, nos alarma esa cosa. Pero el tema es que esa cosa de la cual estoy hablando, esa generación híbrida que está emergiendo hoy, está surgiendo precisamente porque en algunos campos específicos, como lo decía antes, se están haciendo grandes avances en descubrimientos y en utilizo de tecnología para, dicen algunos de ellos, mejorar el ser humano, pero el tema es que muchas veces el mejorar el ser humano no necesariamente significa ofrecerle una formación que sea compatible con los avances que están surgiendo. Me refiero, por ejemplo, al caso específico de la neurociencia, como al inicio les comentaba, es una de las disciplinas que más se está influyendo en el campo, en los desafíos que la educación debería tener de aquí al 2030, 2040, 2050. Imagínense ustedes que ya estamos hablando del uso de la telepatía como modo para enseñar y para aprender. Existen ya instrumentos, ¿eh? Y la telepatía está poniendo impresionantes desafíos a la educación y en particular a la didáctica. ¿Cómo diseñar una didáctica en un mundo donde es posible, será posible, y ya se están haciendo experimentos, usar la telepatía? Por ejemplo, existen ya experimentos en California. Posiblemente ustedes habrán visto algunas cosas allí, en Berkeley, donde ya están haciendo videos de los pensamientos de una persona. O sea, películas de la mente. Existen instrumentos llamados escáneres de imagen por resonancia magnética que son capaces de hacer grabaciones, videos, de lo que nos sucede en el pensamiento de nosotros. Verdaderas películas de la mente. Existen instrumentos como por ejemplo la
electrocorticografía, que es precisamente un instrumento que es posible que nos abra las puertas a la conversación de manera telepática. Será posible escribir con la mente. ¿Ok? Es decir, comunicarnos mentalmente con la computadora. El ratón va a ser algo como un recuerdo, como lo es el fax hoy. ¿Mm? La comunicación vocal con el computador también va a ser algo que va a pasar a ser un aspecto secundario. Estamos hablando de darle indicaciones con la mente. ¿Mm? Incluso el Wi-Fi, ¿okay?, que estamos usando hoy para conectarnos, no va a ser más necesario, porque con las luces LED se está abriendo el espacio al llamado Light-Fi. O sea que con la emisión de luces LED se están estableciendo ya experimentos para conexiones en la red. O sea, imagínense ustedes todo ese tipo de elementos, la recaída que tiene esto en el plano de la formación para el ciudadano del futuro. ¿Lo debemos considerar o no? Sí, lo debemos considerar. Porque no estamos en condiciones de parar ese proceso. Ya entró en campo y lo que se está abriendo ahora es el debate ético sobre esta cuestión. Por ejemplo, sobre el tema de la telepatía y sobre el tema de la grabación del pensamiento, se está viendo un gran debate porque existe el riesgo del llamado espionaje mental. Imagínense ustedes hasta dónde hemos llegado, el espionaje mental. Entonces nosotros, bueno, si queremos que nuestros ciudadanos entren en un mundo planetario, en una relación planetaria, porque el planeta es el espacio, debemos también estar preparados como para preparar a estos chicos y estas chicas a estos desafíos que la tecnología, que el conocimiento nos está llevando, que el virtual nos está llevando, ¿sí? Y necesitamos modificar nuestros esquemas didácticos. Dos propuestas y después podemos abrir la conversación. Primera, el corazón de este desafío se juega en el uso de las tecnologías para el aprendizaje, del cual hablé, y en la comprensión de la transformación digital del conocimiento, porque de esto se trata. Existe una transformación digital del conocimiento. El desafío fundamental es este: enseñar a comprender. El enfoque didáctico que nosotros estamos acá usando es este: enseñar a comprender. ¿Mm? Como les decía a ustedes, el valor está en el campo de la enseñanza y no en el campo del aprendizaje. Los desafíos están en las manos de los que están enseñando, en nosotros. Actualizar nuestros conocimientos, nuestros métodos, nuestros enfoques didácticos serán importantes para después ofrecer una enseñanza y por lo tanto garantizar un aprendizaje de un cierto tipo. Y consideramos que hoy, debido a la lluvia de información que existe en el mundo y a la confusión que esto está generando en las chicas y los chicos, bueno, debemos dotarnos de un instrumento didáctico orientado a enseñar para comprender. Porque un aspecto perverso del uso masificado de, por ejemplo, el mobile, el celular, es que esto está creando pobreza relacional. Si ustedes observan en las grandes ciudades, incluso en ciudades nuestras, los jóvenes se encuentran dizque para disfrutar momentos de convivencia. En realidad los observamos, está cada quien con su celular, ¿no?, leyendo o escribiendo, mandando mensajes o controlando si le ha llegado mensajes. O sea, no conversan, no comparten. Entonces, esa es otra preocupación también en el campo, por ejemplo, nuestro acá en Europa, es una gran preocupación porque está aumentando la pobreza relacional fuertemente. Entonces, ante el crecimiento de la pobreza relacional, nosotros estamos llamados a inventar formas para crear riqueza relacional. Más allá del utilizo que uno pueda hacer de la tecnología, del mobile, etcétera, etcétera,
Es importante que ellos comprendan, ahí está la clave, que comprendan que sí, es un instrumento pero esto no puede nunca sustituir la relación humana. Entonces, ante la pobreza relacional, hay que anteponer la riqueza relacional. Y eso pasa por una didáctica que ayude a comprender al niño o la niña en qué mundo se encuentra, por qué es importante la relación humana, por qué es importante, ¿no? El intercambio entre personas y por qué es un riesgo aislarse, porque se piensa que gracias a esto estamos conectados con el mundo. Mira, basta pensar a las personas que tienen hasta 5.000 contactos en Facebook, pero ¿cuántas de esas personas son efectivamente amigos o amigas nuestros? Muy pocos. Entonces caemos en el mundo virtual. Tengo 5.000 contactos, pero en realidad son contactos virtuales porque nunca nos vamos a encontrar, o casi nunca, con todas esas personas. Entonces, ayudar a estos niños, a estas niñas a comprender eso pasa por el diseño de una didáctica orientada precisamente a eso. Comprender mi rol en una comunidad, comprender la importancia del contacto humano relacional con las personas, entender qué cosa tengo frente a mí. Vamos a eso, pues. De manera que el objetivo de un diseño didáctico orientado a comprender no es el resultado, sino el proceso que lleva al resultado. ¿Ok? Independientemente de la disciplina que enseñemos, debe haber un factor común. No estamos divididos por no áreas. Ciertamente estamos especializados por áreas de conocimiento. Quien enseña matemáticas, quien biología, quien geometría, quien geografía, historia, etcétera. Pero debería existir un elemento común, el diseño didáctico a la comprensión, que implique precisamente atender más al proceso que lleva al resultado que al resultado como tal. El mecanismo es el proceso. Ayudar a nuestros niños y nuestras niñas a pensar críticamente el mundo en el cual se encuentra para entender mejor ese mundo y para entenderse ellos mismos en el contexto de la relación con ese tipo de mundo, que puede ser el mundo de la proximidad, el contacto con las personas, que puede ser el mundo precisamente que gracias a la red podemos acceder a ello, a otros conocimientos de otras tradiciones culturales, de otros hechos que se ven en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, saber comprender, ahí está la clave, saber comprender se va a convertir cada vez más en uno de los propósitos fundamentales del itinerario educativo del futuro. Eso es lo que pensamos y en eso estamos de acuerdo. Muchos que en este momento estamos haciendo investigación en el campo de la didáctica a la luz de lo que está sucediendo en los descubrimientos y en el utilizo de nuevas tecnologías. O sea, hemos llegado a un punto, digamos, de acuerdo, ¿no? De convergencia en diversas realidades con las cuales estamos en contacto, para poner en primer plano este factor de la didáctica de la comprensión. ¿Ah? La didáctica, por ejemplo, en el caso nuestro, la didáctica que involucre la persona, la familia, la comunidad. ¿Mm? Una didáctica igualmente orientada a entender dónde estamos parados, qué queremos, hacia dónde vamos y por qué vamos hacia ese lugar donde vamos. O sea, eso, aprender a comprender, a comprendernos en ese contexto, en ese momento está teniendo fuertemente apoyo y consenso internacional. Hay algunos enfoques pedagógicos, como por ejemplo la llamada filosofía para niños, ¿no? Philosophy for Children, que es muy interesante. Otros están haciendo investigaciones de redescubrimiento de, por ejemplo, los enfoques pedagógicos de María Montessori, como uno de los elementos que puede ayudar bastante a reforzar esta didáctica de la comprensión. ¿Mm? Y así pues, hay muchas otras cosas
en los cuales estamos involucrados y trabajando en red. Yo estoy en una red que se llama el futuro de la mente, que está trabajando precisamente los enfoques del llamado Next Generation EU, ¿no? La nueva generación europea, y estamos tratando esos grandes temas orientados hacia precisamente la elaboración de una propuesta didáctica fundada en la comprensión, en comprender, para darle sentido a la experiencia. Yo diría que he hecho precisamente digamos así, una panorámica bastante generalizada de algunos de los aspectos, etcétera, por el factor tiempo, pero yo diría igual de parar acá la conversación mía y abrir el espacio para preguntas, porque es mucho más importante esta parte de la intervención de ustedes. A mí me interesa también, porque de allí me alimento también para mis reflexiones. Y bueno, yo diría que podemos abrir la conversación y profundizaremos en la medida en que surgirán preguntas algunos de los temas o de los desafíos que en este momento estamos nosotros realizando acá en la Universidad de Padova, en conexión con otras universidades europeas, unas universidades africanas y unas universidades asiáticas. Fundamentalmente eso es el trabajo que estamos haciendo en este momento, de elaboración de ideas para el mundo del presente, más sobre todo para el mundo del futuro y para la generación que vivirá en ese tipo de futuro del cual hice algunos pequeños diseños de la orientación en que vamos, del camino hacia donde vamos. Les agradezco la paciencia. Abramos la conversación. Profesor Serrano, bueno, en primer lugar agradecer su provocación, como dice usted. Son varias aristas en la conversación, pero a mí hay una que me interesa principalmente y que tiene que ver con el contexto en el que nosotros estamos. Estamos en un campamento minero en la zona norte de Chile, zona productiva del país, un campamento minero que tiene una proyección de 40 años y enfrentamos una población escolar bastante diversa y bastante heterogénea, y con profesores también bastante jóvenes en su gran mayoría y con todo un futuro por delante. Por lo tanto, son aquellos formadores de los adultos de los próximos 20, 30 años y de los papás de la nueva generación, de esa generación que va a llegar al planeta Marte, que incluso lo más probable que sean los que habiten en Marte. La primera expedición a Marte debería estar llegando, según los cálculos, usted lo sabe, por ahí por el 2080, algunos sostienen, por lo tanto, hacia el 2100, 2110, debiéramos tener ya una primera colonia viviendo en Marte, y eso va a generar un cambio en la concepción educativa casi tipo revolución copernicana, pero eso yo lo dejaría como una arista interesante, como un vector a tener en cuenta en el análisis. Yo me acerco un poco más a una reflexión que no sé si la podemos compartir sin necesidad de tener una respuesta, porque no hay por qué tener respuesta a la reflexión. ¿Cuál es un poco el nuevo trato? La escuela durkheimiana ya desapareció. Durkheim, la forma de concebir el orden ha sido superada por los eventos que usted acaba de describir. ¿Cuál cree usted que pudiese ser este nuevo orden, por llamarlo de alguna manera, sin pretender sacralizar el concepto de orden, tan líquido que está hoy día el concepto de orden? Por eso es que hay que ser cuidadoso con los conceptos. ¿Cuál debe ser el nuevo trato en esta escuela de transición, digo yo, porque creo que estamos en una transición de un mundo que no termina de morir y de un mundo que todavía no termina de nacer? Nos tocó vivir la transición. ¿Cuál debiese ser esa característica de una pedagogía en transición, de una pedagogía bastante líquida, para parafrasear a su colega Zygmunt Bauman, digamos? ¿Cómo se dibuja eso? Hoy día no hay un profesor que sea el gran transmisor, no necesitamos profesores transmisores. Usted lo dice, necesitamos profesores dialogantes, dialogales, Habermas, y necesitamos profesores comprensivos, Weber. Entonces, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista del desafío en términos de concebir un nuevo orden o un nuevo contrato escolar, haciendo mención del contrato a lo rusoniano, contrato social? Claro. Hasta ahí lo dejo. De Rousseau, claro. Sí. Bien. ¿Cómo lo ve? Justamente como decía Ramón, nos encontramos en un momento en el cual no existen puntos de referencia únicas.
En nuestra época existían los grandes autores, nos remitíamos a ellos y teníamos elementos como para entender, interpretar, leer la realidad. Hoy existe una pluralidad de enfoques muy grandes, muy grandes. Pero la cuestión muy importante y curiosa es que en este momento histórico del siglo XXI, en esta década que estamos entrando, ¿no? Lo que observamos es esto: la producción intelectual, la producción para construir escenarios futuros, se está dando fuertemente en Asia. En Asia. Porque en Asia está viviendo casi la mitad, hoy, casi la mitad del planeta. Y en Asia van a vivir más adelante más de la mitad del planeta como población. Y entonces, ese enfoque del modo de ser y de vivir asiático, en particular, repito, en el área India, China, todo el sureste asiático, Corea del Sur, Bangladesh, Filipinas, Vietnam, toda esa área me está generando un conocimiento extremadamente interesante. Precisamente el enfoque de la llamada generación híbrida es un concepto que ha creado un autor de la India, Parag Khanna, ¿ok? Que en este momento comienza a surgir como un punto de referencia de la reflexión, aun cuando su enfoque no es orientado a la educación. Todo lo que está produciendo ayuda a una reflexión sobre la educación, ¿ok? Ayuda, y ese concepto es tiene bastante contenido informativo y de inspiración para nosotros formadores, la edad híbrida, donde él hace un análisis de ese momento de encuentro entre el mundo virtual y mundo, digamos, humano, en donde el virtual está prácticamente influyendo fuertemente en el modo de ser humano hoy. Por eso es que los chicos y las chicas se están confundiendo el mundo virtual con el mundo real, y eso está teniendo gran impacto en el modo como estos niños y estas niñas están aprendiendo o están amando el aprender. Eso es. Entonces, es una fuente de inspiración. Pero también, por otro lado, está Howard Gardner, por ejemplo, gran analista norteamericano del aspecto pedagógico, donde también él ha hecho una buena reflexión, además de las llamadas inteligencias múltiples, ha hecho una buena reflexión sobre lo que es el educar a comprender. Es muy reciente, recientemente ha publicado un libro sobre el educar a comprender. ¿Verdad? O, por ejemplo, existen algunos autores japoneses o chinos que son los que están divulgando estos grandes descubrimientos y experimentos que están haciendo en el mundo de la telepática, ¿ok? Y que eso va a tener, y está teniendo, una fuerte influencia en el modo como tenemos que adecuar los métodos de enseñanza y de aprendizaje para ese tipo de mundo que no, como repito, no va a detenerse. Ese tipo de mundo va a plantear desafíos éticos muy fuertes, y allí estamos nosotros, tratando de entender la naturaleza de esos desafíos éticos. No queremos caer en el terreno de lo que George Orwell, ¿no? Diseñó en una obra de la llamada utopía negativa, como es 1984. Yo les recomiendo esa lectura de ese texto, 1984, donde este señor, este autor, describe un mundo futuro de control de la mente por parte de poderes fuertemente, ¿no?, informáticos, por ejemplo. Mira, y estamos en un momento en el cual eso puede caer, puede suceder. Entonces, el tema ético se pone fuertemente. Yo diría que podríamos concentrar la atención hoy en estos 2, 3, 4 autores que están proponiendo enfoques de lectura interesante, y nosotros como pedagogistas estamos llamados entonces a entender esos enfoques y diseñar una didáctica compatible, más allá del área territorial específica donde estamos. Ciertamente yo entiendo que la indicación que Ramón hacía
sobre el hecho de vivir en un específico espacio físico, como es precisamente este campo minero, bastante, digamos, ¿no? Bastante protegido de alguna manera por la distancia, ¿no? Con grandes ciudades y qué sé yo, pero está la red y el contacto está a través de la red. Y entonces, más allá del hecho de que uno vive en un territorio específico, físicamente hablando, su mente está conectada con el planeta, trámite del celular, trámite de internet, trámite de la computadora, trámite, etcétera, 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 etcétera. O sea que vivimos en esta relación con el mundo físico, ¿ah? Donde estamos situados territorialmente hablando, residentes, pero con una mente colocada en la red. Y ahí está la situación. En primer lugar, eso. En segundo lugar está el hecho, ¿qué rol juegan las familias en ayudar a llevar adelante un modelo didáctico orientado a la comprensión y cómo pueden ellos dar una mano cuando los niños o las niñas regresan a casa para darle una continuidad a ese enfoque? ¿En qué modo la escuela puede involucrarlos a ellos? ¿En qué modo la escuela puede involucrar a la comunidad para que se convierta todo esto en una especie de comunidad educante que refuerza el trabajo de los formadores en las escuelas formales? Eso es más o menos el desafío. ¿Ok? Son dos campos entonces, ¿no? Escuela, familia, comunidad, para formar una comunidad educante, toda, involucrada en este proceso de responsabilización del adulto que vendrá. En primer lugar, esta cosa, y luego el desafío global de la pluralidad de enfoques que alimentan el conocimiento de un chico o de una chica, pero que este chico y esta chica no tienen la capacidad para discernir entre la lluvia de información que recibe y para comprender cómo seleccionar lo que le puede importar, lo que le puede interesar para su propia formación, para una formación, una profesión futura, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, en esto juega un papel importantísimo las llamadas competencias interculturales. En el mundo de hoy cuenta mucho. En el mundo de hoy cuenta mucho. Entonces, ese elemento es importante considerarlo. Que no se trata solamente de aprender 2 o 3 idiomas más. Se trata también de comprender en qué modo se comportan las personas en otras tradiciones culturales, ¿no? Y eso ayuda a la comprensión entre los pueblos, a la comprensión también al intercambio de experiencias. Bien, entonces, esos son los grandes desafíos que tenemos hoy. Esos son los grandes desafíos que tenemos hoy. No hay una escuela de pensamiento específica, no hay un autor específico, no hay un enfoque específico. También nosotros estamos llamados a seleccionar para tratar de escoger lo que queremos para el tipo de contexto en que operamos. Un análisis interesante de la realidad en donde ustedes se encuentran por tradición cultural, por tipología de valores, relación con la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ayudar bastante a diseñar un currículum compatible con la realidad misma, la cuestión territorial, y que ayude después a comprender mi posición en un planeta que me ofrece un mar de informaciones y que yo debo estar en condiciones de discernir para escoger lo que mi talento me llama a escoger para formar una competencia, una profesión que en el futuro pueda ser, ¿no?, útil para el crecimiento, ¿no?, de la persona, para la convivencia en ese futuro. Eso más o menos es lo que hoy está planteado. Muchas gracias. Insisto sobre el hecho de que el balón está en la parte de la enseñanza y no tanto en la parte del aprendizaje. Gracias, profesor. Bien. Bueno, antes de darle la Gracias, palabra a Rodrigo, que está con su mano levantada, también compartir aquí una reflexión que dejó la profesora Vicky Ardile de su área, que es la educación inicial, y que tiene que ver con la importancia vital de construir unos buenos cimientos, que hay habilidades del siglo XXI que son fundamentales en esta era remota de la colaboración, pensamiento crítico y demás. Rodrigo, adelante. Estás con el micrófono bloqueado, Rodrigo, por si acaso. Sí. Buenas tardes, profesor Edgar. Buenas tardes. ¿Me escucha usted bien?
Claro, Bueno, por decirle supuesto, sí, sí, que sí. ha sido muy interesante su exposición, porque nos hace pensar a nosotros en este tema de este mundo híbrido que nos ha alcanzado, que nos plantea dilemas, ¿no es cierto?, tipo éticos, que nos pone foco en el tema de niños que necesitan trabajar la comprensión ante de un verdadero asalto informativo que tienen en la red para poder discernir entre lo verdadero y lo no verdadero, entre lo que corresponde o no, estos dilemas que también nos plantean el punto de vista relacional, tan importante hoy día, donde producto de las mismas circunstancias se ha perdido esta cercanía humana, se ha transformado en una cercanía a distancia, ¿no es cierto?, por todos estos medios que nos comunican, pero que también, en cierto modo, no permiten esa cosa que la escuela proporcionaba del contacto cara a cara, de la alegría, del compartir, de estar juntos. Pero en este escenario usted hizo una última reflexión bien interesante en relación con el currículum y me hace pensar a nosotros lo siguiente. Nuestro currículum propugna, ¿no es cierto?, que nuestros niños desarrollen actitudes o comportamientos en base, digamos, sustentados en valores como elementos de fondo. Por otro lado, nos invita a transmitir los contenidos culturales como conocimientos que los niños deben construir y no solamente ser agentes receptivos de una tradición cultural. Y también nos plantea la necesidad de que ellos desarrollen sus habilidades, las habilidades cognitivas y las habilidades de aprendizaje fundamentales, la lectura, en fin. Quisiera decir, si usted pudiera, profesor, desde su mirada, que me parece muy interesante, porque es una mirada no localista o específica, sino una mirada amplia Claro, que abarca fenómenos más globales que a veces se pueden perder de vista en el contexto local y eso nos pueden hacer perder un poco el sentido de la marcha. Me gustaría que usted pudiera profundizar su reflexión en torno a esta mirada suya en relación con el currículum, con las propuestas curriculares, con los saberes, los saber hacer, los saber sentir y los saber pensar que nos propone la propuesta curricular. Porque yo al menos perfecto. ahí observo algún tema en la realidad local. Creo que nosotros estamos aún, y una tradición con que fuimos formados, estamos muy cercanos a lo que llamamos, comillas, y un pésimo concepto, contenidos, cierre comillas. Me gustaría, profesor, escucharle una reflexión sobre ese punto. Bien, gracias, muy interesante esta reflexión que has hecho Rodrigo, y sí, Rodrigo, sí, sí, veo, Rodrigo, sí. Y porque esto pone un tema que es mucho más profundo desde la perspectiva del docente en cuanto tal. Nosotros debemos estar en condiciones de diseñar una estrategia didáctica que ayude al niño o a la niña hoy a aprender con todo el... Eso es lo que les voy a proponer, lo que estoy planteando. Aprender con todo el cerebro implica tener un conocimiento bastante particular del modo como funciona nuestra mente, nuestro cerebro, fisiológicamente, y cómo el cerebro produce, ¿no?, la mente. Entonces, hasta ahora nosotros hemos estado trabajando prácticamente con la teoría según la cual existen los dos lóbulos del cerebro, ¿no? Y los que usan la mano derecha utilizan el lado izquierdo del cerebro y los que usan la mano izquierda usan el cerebro derecho y existe el cerebro lógico, el cerebro analítico y el cerebro racional y el cerebro emotivo, etcétera, etcétera. En realidad, seguir trabajando con estos enfoques del funcionamiento del cerebro para diseñar una estrategia, ¿no?, de aprendizaje, en este momento, en un momento en el cual debemos tener, digamos, ser poliédricos desde el punto de vista de la formación, es importante tener un dominio de cómo funciona nuestro cerebro para ofrecer un modelo didáctico que ayude a aprender con todo el cerebro. Estoy hablando de didáctica de la comprensión. Para hacer eso, tenemos que nosotros, los enseñantes, tener una claridad sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo hacer para que nuestro cerebro aprenda ¿no?, con ambos lóbulos. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras niñas y nuestros niños tienen lo que ya nosotros llamamos unas autopistas preferenciales de aprendizaje. Y sabemos cuáles son. Podemos localizarlas. ¿Ok? Frente a esto, nosotros debemos dotarnos, nosotros los educadores, de estrategias multisensoriales de formación.
utilizar técnicas multisensoriales de enseñanzas, ¿no? Recurriendo, por ejemplo, a la metáfora como instrumento didáctico interesantísimo para desarrollar la creatividad. Y precisamente, como decía Rodrigo, para crear o reforzar valores también. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo, el kinestésico, y nosotros, todos estos tipos de pistas, en vez de nosotros privilegiar una, y sabemos cómo identificar la pista preferencial de aprendizaje de los niños y las niñas, basta que hablen. En el lenguaje viajan esos paisajes, esas autopistas preferenciales de aprendizaje. Nosotros las capturamos, las trabajamos, y aquellas que no emergen, tratamos de que emerjan para que complementen la preferencial. De esa manera ayudamos a trabajar con todo el cerebro y a aprender con todo el cerebro. ¿Ok? Entonces, no se trata solo de una cuestión de contenidos. La cuestión es qué tipo de contenidos necesitamos hoy para el adulto del 2030, 2040, 2050. Dado el momento en el cual se está produciendo esta gran confusión, esta lluvia de informaciones donde nosotros estamos confundidos, ¿sí? Y a veces hasta nos agotamos por la gran cantidad de información que existe y no sabemos dónde quedarnos. Tanto es que algunos autores, que yo considero autores que se han rendido frente a este tipo de situación, ya están hablando incluso, ¿no?, de una especie de adecuarse a estas cosas y no pensar más, dejar que los eventos, ¿no?, nos arrastren. Y entonces eso es precisamente claudicar. Nosotros estamos llamados a enfrentar esta cosa y a manejar, a gobernar mejor estos procesos y ayudar a que nuestros niños cuando crezcan sepan entender estos procesos y sepan comprender por qué viven dentro de este proceso. ¿Ok? Alargar entonces el elemento contenido, alargar el modo como nosotros nos presentamos ante los chicos y las chicas, porque en realidad nosotros